que me acompañan en ese encuentro de hoy. Hoy quiero tocar un tema muy importante y es el romanticismo. Bueno, antes de entrar en contexto en cuanto al romanticismo, cabe resaltar que a lo largo de la historia en la literatura universal se han presentado diversos movimientos o manifestaciones literarias que tienen relación con el contexto de estas, que se han ido viviendo por parte de los autores. Es decir, que los escritores de esa época se ven influenciados por las situaciones que se presentan, ya sean situaciones sociales, económicas, políticas, y en las cuales hallan o en sus creaciones artísticas reflejan esos sentimientos, esas problemáticas, esas dificultades que se presentan. Ya pueden bien ser novelas, poesías, obras de teatro, etcétera. En ella pues los temas, las historias, los personajes y los sentimientos se expresan, tienen relación con el contexto en los cuales se ven influenciados como artistas. Incluso llegan a tomar situaciones o vivencias de estas mismas para reflejar pues dicha temática. Si lo tomamos como si fuera una línea de tiempo desde los primeros autores clásicos que conocemos como de la antigua Grecia, en el siglo de esta pues se destacaban autores durante el siglo XV antes de Cristo hasta nuestras épocas actuales. Durante todo ese tiempo pues transcurrido, y la literatura pues ha ido experimentando cambios, han creado reglas, normas gramaticales que se influencian para tener una buena literatura y una buena comprensión literaria. Al igual pues se destacan mucho estos movimientos literarios enfocados a la originalidad que presentaban estos autores. Ahora bien, en cuanto a entrar en tema de qué es el romanticismo, quiero resaltar algunos datos importantes. Bueno, cabe aclarar y resaltar que el romanticismo no solo fue un movimiento literario, sino también a su vez fue un movimiento artístico y cultural que se originó a finales del siglo XVIII, específicamente en Inglaterra y Alemania, y que se fue expandiendo luego a otros países como lo fue América y Europa. También el romanticismo rompe con esas ideas de la ilustración y el neoclasicismo, y buscaba a través de la música, el arte y la literatura, pues la emoción que despertaban esos espacios agradables como fue la naturaleza, la melancolía que se me generaba en el espacio. Pero antes de entrar en detalle en cuanto a eso, quiero resaltar que la ilustración en su principal objetivo era romper con todos aquellos conocimientos que no se enfocaban en cuanto a la razón, aquellos presentes que se destacaban en cuanto a la ignorancia y al fanatismo religioso. Eso se daba mediante el conocimiento y la razón, y esos pensadores ilustrados pues sostenían que mediante el uso de la racionalidad, la acumulación de saberes y la humanidad podrían combatir como esa superstición del oscurantismo y la tiranía. Entonces estos personajes o esos autores querían resaltar todo conocimiento tenía que tener una razón de existencia. Si esto no pasaba, pues no entraban en conjunto a esos saberes que se podían desplegar en la parte tradicional. En cuanto al neoclasicismo, pues esta básicamente quería resaltar o formar parte de la ilustración o el llamado siglo de las luces. Esto también se enfocaba mucho en cuanto a los valores, la sencillez, la seriedad, la racionalidad, y eran propios de esta época. Y tal como el clasicismo, neoclasicismo pues influyó notoriamente en diversas formas del arte, también de la literatura, y ese se aspiraba a reflejar mucho la renovación del clasicismo. En cuanto al siglo de las luces, podemos mencionar que se dio origen en el siglo XVIII también, y que básicamente quería prevalecer una mentalidad que hace
que resaltaba la ciencia y la razón en cuanto a las verdades incuestionables. Entonces, si existía una verdad que presentaba la razón para los autores, era algo que no iban a entrar como en debate de esa temática. Ahora bien, para entrar en detalle en cuanto al significado de la literatura romanticista, cabe resaltar que pues también es una rama de la literatura que se desarrolló también pues a finales del siglo XVIII y que se formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico romanticista. La literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se expandió en Europa y América a finales del siglo XIX. Y la literatura del romanticismo pues se opuso como a ese planteamiento racionalista en el cual pues se resaltaban como ese capitalismo y esos estereotipos clasicistas que se presentaban en esa época. Pues no obstante, en el periodo de la literatura del romanticismo en España fue un poco tardío pero a la vez breve, y su mayor influencia fue en el año 1835 en Latinoamérica. Por su parte, el romanticismo se caracterizaba por reseñar su pasado histórico y la naturaleza propia de cada país. Por el contrario, los poetas del romanticista pues resaltaban en sus obras literarias las exposiciones de los sentimientos y las emociones que los autores querían reflejar. Entonces, en esa época, pues básicamente querían mostrar todo aquello que sentía el autor, sin dejar a un lado pues esa parte artística que se presentaba. De allí, esa rama de la literatura, pues se resaltaba también en parte el género lírico, el género narrativo, el drama y el teatro. Y las obras literarias del romanticismo se caracterizaban por romper con las normas propias de los géneros literarios. Y estas valoraban como más que todo la imaginación. Ahí también parte la originalidad y lo fantástico sobre la razón. Incluso empezaron a mezclar la tragedia con la comedia y a exponer las emociones exaltadas frente a un público y presentar su espíritu rebelde, entre otros autores. Asimismo, la literatura del romanticismo cultivó una novela histórica y una novela gótica. La novela de la aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza, los castillos, las ruinas, el terror, lo inverosímil, las autobiografías, y retomó la parte medieval que iremos abarcando más adelante. Hasta aquí quiero que pues tengamos en claro qué era la función del romanticismo en sí y por qué fue un movimiento tan destacado de esta época. Bueno, cabe resaltar y recordar que ese movimiento quería dar a conocer nuevas funciones y nuevas metodologías e impartir en cuanto a la literatura. Para seguir hablando de nuestro tema, vamos a encontrarnos o vamos a resaltar unas características del romanticismo. Esas características del romanticismo se resaltaban sobre todo en sus obras y en la exposición como se daban. Una de esas características nos dice: en las obras se acentuaban la importancia de las emociones y de los sentimientos. En esta los autores pues querían prevalecer los sentimientos y lo que pasaba en esta época. Eran obras subjetivas en los cuales pues el autor tenía autonomía y libertad de expresarse de manera libre su obra o la temática por abarcar. También se exponía un rechazo de la razón por la imperada de la creatividad, la pasión y la imaginación. Bueno, en esa segunda característica encontramos una parte que es muy opuesta a lo que mencionaba durante la parte de la ilustración, y es que esta característica nos hablaba de que el romanticismo literario exponía un rechazo de la razón. Entonces ya no entraba a jugar esa temática
de los saberes o el razonamiento, sino más que todo se empoderaba la creatividad, la pasión y la imaginación de los autores. Entonces ya no era una temática como que, ay no, esto, debo escribir verdades y concisas para que pues tenga una validez, sino que los autores podrían tomar esa libertad y esa creatividad por desarrollar sus obras. Otra característica que de la literatura del romanticismo era que se imponía la originalidad. En esta los autores pues querían destacar cada vez obras más importantes y cada vez temas pues que no se hubiesen tocado en esta época. Otra de las características es que se destacaron los temas históricos, preintrudales, nacionalistas y tradicionales. Esto también tiene que ver mucho con las batallas que se presentaron en esta época. Y es que uno de los triunfos del romanticismo en España dio lugar contra el estreno de la obra teatral de Duque de Rivas, La Conjuración de Venecia en 1834 y Don Álvaro o La Fuerza del Sino en 1835. También tuvo un apogeo muy corto que se dio entre 1835 y 1840. Y el romanticismo se puede definir como en esta parte como un movimiento contra el neoclasicismo que daba como preferencia a los sentimientos. Otra característica que encontramos es que las obras exponían un gusto o una atracción por los temas misteriosos. En esta pues se resaltaban temas como lo son la intriga, la incertidumbre, entre otros. También los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia de estos y sin necesidad de una solicitud anterior. Durante el romanticismo pues también hubo como esa oposición a profesionalizar la creación artística. También se cultivó el género poético y el género narrativo en este entonces, y se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba como en búsqueda de la libertad, en búsqueda de esa parte romántica que se destacaba en esta época. Los temas que se presentaban o prevalecían durante el romanticismo eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño. ¿Por qué prevalecían estos temas? Para abarcar cada uno de ellos, pues en cuanto a los sentimientos y las emociones, son uno de los principales temas tratados en el romanticismo, los cuales adquirían como esa prioridad ante la lógica y los hechos, y es por eso que los productores o los autores del romanticismo son reflejo de las emociones íntimas del autor. También la imaginación era una de las facultades más atesorada durante el periodo romanticista, ya que la cual prevalecía como esa razón, puesto que era considerada como una facultad que permitía interpretar los símbolos de la naturaleza que se proporcionaban en esta. En cuanto a la inocencia y la sabiduría de la infancia, esta era vista como la edad de oro, mientras que la madurez era la etapa del desengaño, la traición, la corrupción. Entonces hacían como un paralelo en cuanto los románticos fueron los primeros en emplear a los niños como individuos, los cuales eran idealizados como una fuente de sabiduría que estaba vedada ante los adultos. En las novelas pues prácticamente se pertenecían a ese periodo de los niños que desempeñaban un papel importante, un papel representativo en cuanto a la inocencia y en cuanto a lo romántico que ellos añoraban. Del mismo modo los niños pues reflejaban esa etapa de conflictos, lo que se pierde cuando uno crece. Otro tema importante era la naturaleza, y la naturaleza es un tema de gran relevancia en el romanticismo. Para los artistas románticos, la naturaleza era una fuente de belleza, del mismo modo que
que es a través de la manifestación espiritual del universo. En esas representaciones artísticas de este periodo, la naturaleza adquiría como esas distintas connotaciones. En ocasiones se le atribuían como a esos poderes curativos, en otros casos también fueron fuente de inspiración e imágenes para la creación de las obras. La interpretación del yo a través de elementos externos. El yo pues era como ese yo interno del artista que se representaba a través de elementos que lo rodeaban. En ese sentido pues la naturaleza es a menudo el espejo en el que el artista se refleja. Por ejemplo, en una noche oscura y lluviosa puede representarse un alma atormentada, mientras que en un riachuelo con pajarillos rebotando o un paisaje tranquilo transmitían una sensación de paz y armonía. En cuanto a la nostalgia, en este movimiento pues fue influenciada en la teoría de la evolución y el uniformismo, ya que esta se planteaba como ese pasado o esa clave del presente. En ese sentido, pues las obras del romanticismo reflejaban esa nostalgia por lo pasado, por lo que no pudo ser, por lo que no alcanzaron a cautivar o a lograr. En vez de apreciar el aquí y ahora, los artistas del periodo valoraban más los elementos y los valores perdidos, y que no se enfocaban tanto en esas realidades que se estaban viviendo, sino en su pasado. En cuanto a la parte de las nostalgias, se puede observar también en el deseo de retomar como esas características del arte griego y del romano. También se encontraba temas como el individualismo, y en el romanticismo pues se importaba más el individuo de la sociedad, y creaba como esa conciencia individual, sobre todo en cuanto a la imaginación individual. Se resaltaban temas en cuanto al arte romanticista. Es por eso que las obras de este periodo están llenas de escenas de introspección, básicamente, que favorecían el carácter individualista. Y por último, el tema de la belleza. En este término general, pues el romanticismo buscaba como reflejar una belleza. Por una parte, mostraban la belleza de lo individual a través de las emociones, puesto que la habilidad era sentir como el embellecimiento de esas personas, y por otra parte mostraban la belleza de la naturaleza empleada como el medio para expresar sentimientos. Bueno, ahora bien, para entrar un poco en contexto sobre la ubicación espaciotemporal, como lo mencioné al principio, esta surge en la segunda mitad del siglo XVIII y nace con el nombre del prerromanticismo, y sus características en este entonces eran como valorar el sentimiento, y tenían un carácter tierno y tranquilo, y unas veces pues se destacaba como ese desespero y esa angustia en algunos casos. Creaban una literatura confesionalista, también presentaban temáticas nuevas y pesimistas que se desarrollaban en esa época. También establecían como esa nueva visión de la naturaleza y el paisaje en relación a los sentimientos afectivos, y elaboraban unos cánones estéticos nuevos. ¿A qué hacen referencia esos cánones? A esas reglas que los autores querían resaltar y que se querían destacar en ese entonces. También encontramos que el romanticismo se dio por unas causas, las cuales fueron la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el imperialismo napoleónico. Bueno, la Revolución Industrial fue un periodo histórico para todos que se transformó, hizo unas transformaciones económicas y sociales entre los años de 1670 y 1840, que se desencadenó sin duda alguna unos cambios sin precedentes para la sociedad de todo el mundo, y se caracterizó por ese uso en cuanto a las nuevas tecnologías aplicadas a esa producción y a las masas. En cuanto a la Revolución Francesa, esta fue un movimiento social ideológico que se desarrolló en Francia a finales, desde 1789, hasta 1804. Esa Revolución Francesa pues puso fin como a ese absolutismo y a ese feudalismo que se presentaba en cuanto a esos privilegios de los cleros y la nobleza contra
los esclavos y se declamó uno de los lemas que fueron libertad, igualdad y fraternidad. Y por último, en cuanto al imperio napoleónico, este fue un estado imperial que fue creado por unos militares franceses de Napoleón, Napoleón Bonaparte, claro está, que en 1804 se hizo coronar emperador de los franceses. En esta coronación pues se llevó a la guerra con varios estados de Europa que no estaban como tan de acuerdo con esta coronación, en especial pues fue Gran Bretaña, Australia, Rusia y estos querían evitar esa expansión francesa. Por último, quiero resaltar unos autores de la literatura del romanticismo que pues esos fueron destacados en la literatura romántica, no tanto en Europa, sino incluso hasta en América. Se pueden mencionar los siguientes: unos autores alemanes como fueron Johann Wolfgang, Friedrich Shelley y los hermanos Grimm. Unos autores ingleses como lo fueron Mary Shelley, Wallace Crowth, John Keats, William Blake, y unos autores franceses como lo fueron Victor Hugo, Alexander Dumas, unos autores estadounidenses en el cual se encuentra Edgar Allan Poe, James Cooper. Autores españoles tenemos a Ángel de Saavedra, a Mariano José de Larra, a Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, y por último unos autores latinoamericanos como lo fueron Manuel Acuña, Manuel María Flores, José María de Heredia y José Martín, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Saad, Rafael Pombo, Juan Antonio Pérez, Bonaldo y Eduardo Blanco. Ahora bien, esto quiero que resaltemos o realicemos una actividad en la cual pues van a encontrar un texto que se menciona algunas preguntas contundentes que nos habla del romanticismo. De esta manera pues también se van a resaltar unas frases que se enfocan en este aspecto y van a visualizar unas preguntas de selección múltiple, tipo IFES con única respuesta, en las cuales pues tendrán que contextualizar la temática y a su vez la presencia de esta frase para el tema. Seguidamente de estas preguntas pues se va a encontrar unas imágenes que pues quise resaltar la interpretación o la inferencia que se le daban a estas, destacando claro está la parte de la imaginación, el individualismo, la razón que se le podrían dar a estas. Por último punto de la actividad, quiero que propongo realizar un video en el cual pues individualmente se elija una obra de esta época del romanticismo y se haga un análisis donde se enfoque o se muestre las características de este romanticismo, como fue la razón, donde se demuestre el privilegiar la imaginación y a su vez algunas características mencionadas anteriormente. Espero haya sido de su agrado esta temática y se haya comprendido correspondientemente. Muchas gracias, nos vemos en una próxima.